Bueno, nuevamente los saludamos. Estamos en la sesión 15, versión especial de Secretaría Contable. A continuación vamos a ver el tema del texto 19 de Tuba Perea, Sociología del Conocimiento y Socioepistemología Científica. Este texto también escrito por el profesor Tuba Perea en 1983 en el libro Principios y Normas de Contabilidad del Instituto de Planificación Contable y Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid. Para poder abordar este tema, básicamente nos interesa abordar la siguiente pregunta de investigación o pregunta de reflexión. La primera está relacionada, esta pregunta está relacionada con qué papel juega la socioepistemología contable en la teoría contable. Ese tema de la socioepistemología está relacionado con cómo socialmente se concibe la creación del conocimiento. El socio está relacionado con lo social y la epistemología de cómo se crea el conocimiento. Por eso el primer elemento que nos interesará trabajar en el seminario, en el ejercicio participativo, son los siguientes. El primero, que es la sociología del conocimiento, qué es su tipología y qué conceptos lo abordan. El segundo, ¿qué aportes brindan Wass y Berman a la teoría contable? Ellos son una corriente positivista que permiten mirar la contabilidad de una manera, como veíamos, más desde el objetivo, desde su medición en la realidad. El noveno grupo, digamos, sería con qué relaciones generan la epistemología y la sociología del saber y cómo se llevan de Popper hasta la Revolución Kuhn. Entonces, en medio de un elemento contrario al positivismo, o digamos, evoluciona, encontramos que Popper plantea el faciacionismo, que es decir, una verdad se valía a través de su falsedad, y luego, a partir de esa metodología de investigación que revierte, digamos, el método científico, aparece Cook, donde plantea el concepto de paradigma y donde vamos a ver la importancia de mirar los ciclos de conocimiento, los ciclos de las ciencias, también con medida que avanzan en el camino. El paradigma, digamos, contable se rompe en varios momentos de la historia. Uno de ellos fue en 1929, cuando la contabilidad pasó de ser información interna a una información externa, a partir, digamos, de la implementación de normas internacionales, de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y la última pregunta que nos interesa abordar es a qué apuntan los programas de la LACATOS y cómo se lleva la socioepistemología al desarrollo de la contabilidad y dialéctica científica. Entonces ahí con Lakatos vamos a ver lo que son los programas de conocimiento que se vuelve una espiral evolutiva. Estas miradas, digamos, de pensamiento es cómo la ciencia evoluciona, cómo la ciencia se crea el conocimiento. Bien, profesor Tuba, tomas estos elementos y hace un ejercicio de aplicación y de reflexión, como lo vamos a ver a continuación en la exposición. Con este preámbulo, pues vamos a darle la palabra a la compañera Blanca Cecilia Duque, que nos va a presentar el texto del profesor Cuba, Sociología del Conocimiento y Epistemología Científica. Blanca Cecilia, bien, pues. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, profe. El texto del que les voy a exponer es sobre la sociología del conocimiento y la epistemología científica. Partiendo de que la sociología del conocimiento, como inicialmente el profesor lo indicaba, estudia cómo la sociedad influye en lo que sabemos. Y la epistemología científica es el cómo se construye ese conocimiento. El autor es Túa Pereda, es un catedrático importante en economía financiera y contabilidad en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que él simultáneamente a su carrera docente ha desempeñado cargos académicos que han sido, por ejemplo, él ha sido secretario general de la universidad, ha sido vicerrector de cultura, ha sido subdirector y director de departamento de contabilidad y la organización de empresas. También es un experto en la regulación contable y fue una clave muy importante en la normatividad en España, como es el Plan General de Contabilidad y las normas internacionales de información financiera NIF. Su actividad profesional docente y de investigación se ha centrado especialmente en el ámbito de la regulación contable, área en la que desde muy temprana edad dice que ha colaborado con el Ministerio de Economía y Hacienda,
a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en grupos de trabajo relativos a la regulación contable en España. Es un incesante colaborador de editoriales, ha escrito una docena de libros, ha publicado numerosos artículos, ha realizado cantidad de ponencias en comunicaciones y en congresos, especialmente sobre la regulación contable, sobre cuentas consolidadas, historia de la contabilidad y aspectos sociales de la regulación contable. Bueno, entonces, ¿qué es la sociología del conocimiento? La sociología del conocimiento es la rama que estudia cómo los factores sociales, como son la cultura, la época, los grupos de poder, etcétera, influyen en el nacimiento de ese conocimiento, la aceptación y la difusión de cualquier conocimiento o saber. Y ya acá en el ámbito de actuación de esa sociología del conocimiento, pues vemos que se analiza como el recorrido completo que hace el conocimiento desde que nace hasta que se consolida como una verdad social, cuando ya la empezamos a aplicar. Entonces, dentro de ese ámbito social del conocimiento, tenemos tres partes que son fundamentales. El primero es el origen individual del saber, que se toma como la socialización del científico. Es, es como la persona que investiga o piensa, o por ejemplo en nuestro caso, los académicos contables, son moldeados por el entorno social, en cómo el académico o el profesional adquiere esos valores, cómo adquiere las técnicas, cómo adquiere esas creencias y esa disciplina. No solo es como aprender las reglas de la contabilidad, sino también es como la forma correcta de pensar sobre ellas. Em, Claro que estas creencias son impuestas, ya sean pues por la universidad, por los profesores o por los mismos profesionales. Entonces, Jorge Túa dice que la forma de ver la contabilidad está condicionada a la sociedad, está condicionada socialmente. El otro punto del ámbito de actuación, que es la cuna colectiva del saber, o sea, el papel de la comunidad, se refiere a la influencia que tienen esos grupos, es decir, los colegas, las escuelas de pensamiento, las asociaciones profesionales, influyen en ese profesional. Se analizan las reglas internas y los valores compartidos de la comunidad científica. Esta comunidad eh, decide de forma colectiva, por ejemplo, cuál es el problema más importante, qué métodos son válidos para investigar, qué ideas merecen ser publicadas y difundidas. Entonces la comunidad actúa como un filtro social que le da o le quita validez a ese conocimiento. Y el tercer punto del ámbito de actuación es la durabilidad del saber, que es ya la institucionalización de ese conocimiento. Es el proceso por el cual la idea o la teoría logra verse estable y duradera en la sociedad. A menudo, pues, estas integran reglas y leyes al sistema educativo. Estudia cómo una teoría o un concepto logra salir del debate académico para convertirse en una norma o en una ley o en un principio que todos deben seguir. Cuando esa idea se institucionaliza, deja de ser solo una opinión y se vuelve un hecho establecido, algo que la sociedad da por sentado. Ya pasamos a eh, lo que es el marco de ideas, la teoría del bien económico de Wally Zimmerman y la teoría del falso conocimiento. Esta teoría está vinculada a la corriente de la economía de la información y propone una visión crítica sobre el origen de las teorías contables. ¿Qué es el falso conocimiento o el interés científico? La teoría
del falso conocimiento o interés científico en el contexto contable se basa en la idea de que las teorías contables nacen no por una búsqueda desinteresada de una verdad o por un fin puramente académico, sino por una respuesta a la necesidad impuesta por grupos de poder o intereses específicos. Es decir, la utilidad de la teoría se mide por el beneficio que le produce a un grupo, no por la capacidad de reflejar la realidad de la forma verdadera. Bueno, dentro de las teorías que explicaba ahorita de Wally Zimmerman, él habla de la teoría como un bien económico. En este enfoque, una teoría contable es como un producto que genera demanda y quienes tienen el poder o la necesidad de influir en las reglas, como las grandes empresas, los inversores o el propio gobierno, demandan estas teorías que justifican la forma de actuar o que les permita obtener beneficios. El mercado de excusa en esta teoría sostiene pues que las ideas o las teorías se convierten en una herramienta política, se usan como excusas en un proceso de reuniones secretas ante los reguladores. Por ejemplo, un grupo de empresas patrocinan una investigación que da soporte a una norma contable que luego les va a favorecer. Al presentar esa teoría o esa investigación, se enmascara ese interés propio del grupo como si fuera un interés público o la mejor o a la mejor manera pues como si fuera actuar para la sociedad. Luego tenemos el impulso de regulación. Es un motor clave para la demanda de esas teorías de la intervención del Estado o del gobierno o de los entes fiscales o del mercado bursátil. Cuando el gobierno o un regulador dice necesitamos una norma, se abre una puerta para que los grupos de interés presenten teorías que influyen en la dirección que tomará esa nueva forma. Entonces, esa teoría postula que muchas veces una buena teoría contable no es más rigurosa, sino la que tiene el mayor apoyo de un grupo influyente, que la usa para alcanzar sus metas o políticas económicas. Luego tenemos el juicio crítico a Wally Zimmerman. Esta es una crítica pues a la visión del interés. El juicio crítico busca moderar o negar esa visión proponiendo que la realidad es más compleja. El interés no es el único motor. La visión de Wally Zimmerman, donde dice que la contabilidad es un servidor fiel de los intereses de las empresas y las teorías, se generan para justificar esos intereses en las luchas de poder. No podemos reducir la historia de la contabilidad a una simple lucha de intereses. La disciplina contable también tiene una lógica interna y una tradición de pensamientos que influyen en el avance. La contabilidad busca algo más que solo servir al interés, también busca mejorar la forma en que se refleja la realidad. Y acá dentro de esa crítica que se hace, entonces tenemos la interacción versus el determinismo. La visión determinista implica a que se critica, se sugiere como un modelo de causa y efecto muy simple, como si la ley o el gobierno determinaran la doctrina contable. Y esta simplemente pues obedecería como a ese mandato legal o político. La historia contable demuestra que el desarrollo de la contabilidad es un proceso que se interrelaciona, eh, donde una cosa como que se opone a la voluntad de otra. Porque debemos tener en cuenta de que la contabilidad parte de una realidad, que son los hechos económicos, la inflación y la crisis. También tenemos pues en la contabilidad tenemos la doctrina contable, que son las teorías y todo lo que han construido los académicos. Y por último tenemos el sistema jurídico normativo, que son las leyes que las regulan. Entonces el desarrollo contable no es
no es como una calle pues que va en un solo sentido. Por ejemplo, la ley dice que la ley le dice a la doctrina qué hacer. Y en este caso, la contabilidad es una calle en doble sentido. Los hechos económicos y la legislación impulsan el debate, pero la doctrina y las teorías académicas también influyen, critican y a veces logran cambiar esa propia ley. Ahora continuamos con el enfoque socioepistemológico. Este enfoque es la forma de ver la ciencia que afirma que la construcción del conocimiento es una actividad social que tiene como meta la solución de problemas y la transformación de la realidad. En el caso, por ejemplo, de la contabilidad, el enfoque socioepistemológico se asegura de que las teorías contables que hacen parte de la epistemología no solo sean lógicas, sino que también sirvan para resolver los problemas de información y control que demanda la sociedad y el mercado. Y en esta parte estaremos hablando de la parte social. Ahora vamos a mirar los enfoques epistemológicos y primero hablaré de Karl Popper. Él basa el enfoque en produciendo pues una explicación de la realidad que permite ser transformada, eh, solucionando los problemas a partir de una construcción social del conocimiento. Karl Popper nos habla de la teoría de la falsación. Él argumenta que la ciencia no avanza buscando confirmar las teorías. Por ejemplo, no importa cuántas veces usted vea un cisne blanco, nunca puede estar al 100% seguro de que todos los cisnes del universo son blancos. En cualquier momento existe la probabilidad de uno encontrarse un cisne negro. Entonces, según Popper, la ciencia avanza por un proceso de prueba y error constantemente. Desde la comunidad científica somete las pruebas más rigurosas posibles para intentar demostrar que una teoría es falsa. Si esa teoría resiste la prueba, se acepta provisionalmente. Si la teoría falla, entonces ahí dicen que es falseable. Entonces se descartará esa teoría y se propone una nueva mejorada. Por lo tanto, el conocimiento científico no es una colección de verdades verificadas, sino un conjunto de las mejores hipótesis que aún no han sido refutadas. Ahora continuamos con el enfoque de Thomas Kuhn. Él habla sobre los paradigmas. Y es bueno explicar que un paradigma es un marco de reglas, es un conjunto de creencias, de valores, técnicas y modelos que son compartidos y aceptados por la comunidad. En nuestro caso, la comunidad contable durante en nuestro caso, pues es la comunidad contable la que ha aceptado ese paradigma, por decir algo. Entonces, es la forma en que vemos y entendemos la disciplina. Kuhn nos explica que el conocimiento no cambia poco a poco, sino que se ha generado por revoluciones. Cuando un paradigma actúa, encuentra muchos problemas o fallas que no pueden explicar ciertas anomalías. En este caso, ese paradigma es reemplazado violentamente por uno nuevo que ofrece una visión diferente. Ahora vamos con los enfoques de Henry Lakatos. Él nos habla de los programas de investigación e introduce el concepto de programas de investigación. Él nos habla de que hay un núcleo firme, que son las ideas centrales que la comunidad declara irrefutables. En nuestro caso contable es como la cuenta T. Acá sería el núcleo, la cuenta T en contabilidad, porque pues ese término es irrefutable. El cinturón protector, él lo describe que son las hipótesis auxiliares, perdón, que se modifican para proteger ese núcleo. O sea, se pueden sacar más hipótesis de la cuenta T, pero el núcleo sigue firme.
También nos habla de que cuando algo es progresivo o regresivo, un programa es bueno si predice hechos nuevos, en este caso sería progresivo, y es malo si se ajusta a lo que ya se conoce, en este caso sería regresivo. Bueno, siguen los programas de investigación en contabilidad según Caníbano. Eh, Él aplica el concepto de lácatos a la contabilidad. Según Caníbano, muestra que la evolución se ha realizado a través de tres programas. El primer programa es el legalista, donde surge o se llama el origen, que es a partir de Pacioli. Este se enfoca en el patrimonio como una garantía legal frente a terceros buscando una prueba que sea objetiva. El otro programa económico es el de la posguerra, la inflación, y que este se enfocó como en el conocimiento verdadero o la información útil para la toma de decisiones. Y el otro programa es el formalizado, que está impulsado por la informática y se enfocó en abstraer los principios lógicos y matemáticos de la contabilidad. Soporte sociológico. Bueno, continuamos ya con lo que es la dialéctica científica, que también está tenido en cuenta en este texto. Nos habla de que la dialéctica científica muestra cómo avanza el conocimiento a través de dos pilares. El primer pilar es el soporte sociológico, porque la ciencia es una actividad de la comunidad, organizada en grupos que comparten un núcleo de ideas. El segundo pilar es el contraste dialéctico, que es el avance que se da por la lucha o el debate. En este encontramos la tesis, la antetesis y la síntesis, entre posturas y la falsación. Entonces decimos que la dialéctica científica es un proceso dinámico y evolutivo y dialéctico, y se sostiene gracias a las comunidades, o sea, a la sociología, y se mejora continuamente a través del debate y la crítica, o sea, la epistemología. Ya para concluir, entonces, se dice pues que la contabilidad es un conjunto de reglas que no llegaron solas desde el pasado, siguen en continuo movimiento. El desarrollo es un proceso dinámico y evolutivo que avanza, se perfecciona a sí mismo mediante la crítica y se mantiene viva gracias a las comunidades. Pues gracias a las comunidades que somos los que la estudiamos y la aplicamos. No está determinado solamente por el interés, sino por el debate científico y social. Cuando el gobierno o un regulador dice necesitamos una norma, se abre la puerta para que los grupos de intereses presenten teorías que influyan en la dirección que tomará esa nueva norma. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Acá puse unas imágenes como de la evolución de la contabilidad hasta nuestra era actual. Excelente, deja la imagen, un aplauso fuerte allí para virtual. No, mira que me ha encantado, excelente exposición, creo que es la mejor que tuvimos en el curso, te felicito, muy bien apropiado los conceptos. Gracias, profe. Hay unos elementos muy importantes y quiero que los estudiantes que vean hayan visto esta exposición y digamos que recogemos de acá, de que todos los elementos que se han planteado son elementos claves para mirar cómo se investiga. E incluso los diferentes autores nos plantean las posibilidades de mirar programas de referencia. Cañivano, que así yo le digo, básicamente nos está mostrando el tema legalista, está relacionado con normas en lo económico, con el positivismo, pero humanizado con la estructura de las instituciones. Pero si ustedes miran, por ejemplo, todos los elementos que abordamos en contabilidad tienen relación con generación de información, está el positivismo, está más Wahid Zimmerman en una perspectiva muy importante. Está el tema de la investigación a falsaciones,
a partir de un método como el partida doble que lo planteaba muy bien, no solamente la cuenta tiene una partida doble, que es un método que ha durado más de 500 años, que no lo han cambiado, porque, Sí, porque es equilibrado, porque es termodinámico, es decir, plantea todo el equilibrio económico de las organizaciones en materia del registro y la presentación de estados, desde lo financiero, veíamos con la clase anterior, pues la contabilidad convencional se enfoca en el lucro, pero cuando encontramos, por ejemplo, la contabilidad ecológica, mira el equilibrio, pero de la naturaleza. Entonces, la sí. contabilidad se puede plantear de diferentes perspectivas. Y entonces, cuando uno mira, por ejemplo, los programas, los paradigmas, la contabilidad en su historia puede mirar desde los paradigmas. Cada momento va cambiando. Hoy estamos en un cambio de paradigma en la contabilidad. No lo estamos sintiendo, pero ya lo estamos sintiendo en la universidad, que es qué va a pasar con la introducción de la inteligencia artificial De la I. donde la amenaza que, pues digamos, las personas que son sensacionalistas, o sea, apocalípticas, dicen, no, es que el contador público ya no va a tener, va a ser reemplazado por las inteligencias artificiales. Y entonces, en ese orden de ideas, el contador reemplazado por las inteligencias artificiales es un tema fatalista porque no se comprende lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que nosotros tenemos que ser como seres humanos resilientes, revolucionarios, adaptativos, romper el paradigma. Y ahí está Kuhn dándonos elementos para mirar cuál es el nuevo paradigma hacia futuro. Y finalmente, con el tema de los programas que se plantean, es porque hay diferentes formas de ver la empresa, hay diferentes formas de ver la contabilidad. Una perspectiva formal, una perspectiva institucional, una perspectiva eh, economicista, que son distintas. Incluso hay una perspectiva social, una que podemos plantear, o una perspectiva crítica. Cierra la exposición con las tesis de Marx. Yo aprendí esto en el colegio. La tesis, la antítesis y la síntesis es un proceso evolutivo en los procesos de pensamiento complejo. Y nosotros lo que podemos plantear es que cuando hay una propuesta, un análisis, una investigación, se genera una tesis. De manera contraria se genera una antítesis, que sería lo contrario a esa tesis. Y cuando se combina lo contrario, los elementos contrarios, emerge como una flor la síntesis, ¿cierto? Como un nuevo producto, como un nuevo crecimiento. Cuando hay tensiones, cuando hay un conflicto, hay dos partes, cuando llega a un acuerdo, evolucionan en una dimensión del objeto. Y eso tenemos que ver la contabilidad. La contabilidad está en un proceso permanentemente evolutivo y que nosotros como contadores y contadores estamos llamados a pensar la contabilidad, no solamente aplicar lo técnico, que es lo que nos ha enseñado a lo largo de nuestra carrera, es a pensarla, a investigarla y a nutrirla de pensamiento crítico e investigación. Muy bien, con esto yo quisiera, ya puedes dejar de compartir pantalla, agradecerle a Blanca y a todos los que se conectan en este video que estamos transmitiendo en diferido. Gracias por acompañarnos y bueno, seguimos con la actividad de seminario, esperamos se motiven a leer el texto, a seguir estudiando y cerramos pues esta transmisión en este momento. Muchas gracias, ahí cerramos la transmisión. Gracias. Hasta luego.